El declive del zar de la represión. Diosdado Cabello obligado a bajar la cabeza. 23.000 familias estafadas. La verdad tras el fraude histórico en PDVSA. La nueva realidad del consumidor. Calculadora en mano ante la disparidad entre el dólar, el euro y el USDT. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Feliz comienzo de semana para todos. Bienvenidos a su cita diaria con la información en la emisión matutina de Impacto Venezuela. Hoy es lunes 8 de junio de 2026. Antes de comenzar, los quiero invitar a suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. ¿Listos para desglosar las noticias que nos mueven, nos preocupan y nos impactan? Vamos entonces. Diosdado Cabello se pliega a la agenda de Delcy Rodríguez, pero la lealtad interna ya no le basta. Bajo la implacable mira de la Casa Blanca por su historial represivo, el otrora zar del chavismo parece cada vez más vulnerable. Quique Frías nos cuenta. El ministro de Interior y Justicia, hombre fuerte del PSUV y denominado zar de la represión, Diosdado Cabello, puede no estar a salvo, si bien el gobierno de los Estados Unidos lo ha considerado como una ficha de la plana de poder tutelada en Venezuela. El presagio de una detención sigue muy vivo. Un exfuncionario cercano a la Casa Blanca advirtió que Cabello puede caer igual o peor que Nicolás Maduro. That has dissolved the repression apparatus. Diosdado is still in Venezuela right now. Hopefully we'll get our hands on him eventually. Discreto, obediente y leal. Cabello, que en cámara ya no se muestra con actitud segura, sino como un hombre que intenta proyectar seguridad, dice estar alineado con la encargada presidencial, Delcy Rodríguez. Nuestra hermana Delcy salió para la India, que tenga toda la suerte del mundo por allá, haga las reuniones por la patria. Delcy es incansable, en verdad. El hombre que durante años acumuló poder judicial y militar, además de tolerar la tutela de Estados Unidos, parece obligado a demostrar lealtad pública al clan Rodríguez. Esa reconfiguración ha venido realizando una purga interna, una racia de elementos que consideran innecesarios, poco útiles para el nuevo esquema que se está planteando. En este sentido, la figura de Diosdado Cabello se ha mantenido precisamente por su influencia y utilidad para llevar adelante ese esquema, es decir, por la influencia que todavía ejerce sobre algunos sectores que los Estados Unidos entienden que pudiesen afectar la fase de estabilidad. Pero por otro lado, porque mantenerlo, como lo han hecho hasta ahora, en una situación de sumisión, envía un claro mensaje de dominio y tutelaje sobre el régimen. Durante el último contacto entre el embajador estadounidense John Barrack y Delcy Rodríguez, revelado por el analista Tomás Socias, el tema de la seguridad fue protagónico. Hay incomodidad en la Casa Blanca por los retrasos en el cese de la persecución y liberación de los presos políticos. Y en ese punto, Cabello es una figura incómoda al estar tan asociado al aparato represor. Sin embargo, también entendemos que mantener la recompensa por su captura nos dice que, al igual que le sucedió a Alex Saab, puede correr su misma suerte en el momento que deje de ser útil o cuando el gobierno estadounidense requiera presentar ante su audiencia, ante sus seguidores, alguna acción que demuestre que se está desmantelando el régimen autoritario y que se está avanzando hacia la transición democrática. Diosdado Cabello puede respaldar a Delcy y ser pieza útil dentro del chavismo post-Maduro, pero la amenaza de una detención sigue latente y la extradición de Alex Saab es un importante antecedente. Su problema ahora es sobrevivir ante el ojo de la justicia estadounidense. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Ahora abrimos nuestro espacio de participación a través de la pregunta del día de la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. De lunes a viernes está disponible en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. El hombre más fuerte del régimen venezolano al parecer se ha quedado sin salidas, pero del 1 al 10, ¿qué tan cerca ves a Diosdado Cabello de una detención internacional? ¿O es que podrá limpiar su imagen ante Estados Unidos?
Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Lo que comenzó como una promesa de reivindicación para PDVSA terminó convirtiéndose en una larga deuda. A más de 2 décadas de la nacionalización de la industria petrolera venezolana impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez, al menos 23,000 familias continúan reclamando el pago de sus prestaciones sociales. Juliana Palmar con los detalles. Han comenzado a pasar la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Las siguientes personas. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. No tengo ningún problema. Con este discurso, el entonces presidente Hugo Chávez inició la destrucción de la mayor empresa petrolera del país. El despido masivo de trabajadores de PDVSA tuvo consecuencias devastadoras para 23,000 familias. Hoy, más de 23 años después, extrabajadores siguen exigiendo al Estado el pago de prestaciones sociales que aseguran le fueron negadas durante toda la gestión del chavismo y madurismo en el poder. ¿Qué estamos hoy reclamando? Hoy estamos reclamando el reconocimiento, porque esos trabajadores hicieron posible esa industria que ocupó un sitial importante en el país. Y eso pasa por restituir los derechos adquiridos o perdidos en esa ocasión. De tal manera que la aspiración es que el nuevo gobierno o las autoridades reconozcan el sacrificio, resarzan los daños ocasionados y se haga justicia histórica para estos trabajadores que son más de 23,000, son alrededor de 23,000 que fueron despedidos en todas las áreas operacionales y administrativas de PDVSA a nivel nacional. Desde el movimiento PDVSA 2002-2003, que agrupa un número importante de estos trabajadores, están exigiendo les sea reconocido todo lo que les corresponde por las leyes laborales de Venezuela. Esperan que un nuevo gobierno democrático reconozca la deuda que mantienen con más de 100,000 víctimas. Y ante el avisoramiento de un gobierno democrático, porque fue el Estado venezolano el que nos votó a través de Hugo Chávez Frías, estamos reclamando que al hoy por hoy se reconozca todo lo que por ley nos corresponde. Nosotros no estamos pidiendo ni de más ni de menos. Estamos haciendo que se cumpla la Ley Orgánica del Trabajo y las leyes y los estatutos que tenía PDVSA para con sus trabajadores. Así que somos 100,000 víctimas que vamos a seguir la lucha alrededor de todos los países, incluyendo Venezuela, para que se restituyan los derechos de los trabajadores. Y esperamos que otras organizaciones que también fueron víctimas de este cruel gobierno de 25 años sigan el ejemplo. Uno de los episodios más recientes que refleja el colapso de la estatal petrolera es el caso de la trama de corrupción PDVSA Cripto. Mientras varios de los implicados permanecen detenidos y reclamando transparencia, los abogados exigen que las audiencias judiciales sean públicas y presenciales en una causa que involucra el desvío de más de 21,000 millones de dólares. No pedimos trato especial ni diferenciado, solo que triunfe la verdad y la justicia. Insistimos en que la presencia de observadores internacionales en cada audiencia no es una concesión, sino una garantía mínima de transparencia que reclamamos de forma permanente hasta la conclusión del proceso. Hacemos un llamado a toda la colectividad y a las autoridades del Poder Judicial, por cuanto lo que está en juego en este juicio no es únicamente el destino de nuestros representados, sino la supervivencia de la seguridad jurídica. Si el Estado permite que el proceso penal se lleve adelante con serias y fundadas violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso, cualquier ciudadano podría convertirse en la próxima víctima de estos abusos. Mientras avanzan las investigaciones por corrupción dentro de la industria petrolera, quienes dedicaron años de trabajo a PDVSA insiste en que la justicia también debe pasar por saldar las deudas pendientes con sus trabajadores. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pagar a la tasa del dólar o del euro, la nueva lotería en las cajas registradoras de Venezuela. Ante la incesante devaluación del bolívar y la brecha cambiaria, los comercios han encontrado una estrategia para blindar sus ingresos.
Lo que pasa es que están afectando al consumidor, ya que están imponiendo la tasa del euro del Banco Central de Venezuela y las personas quedan atrapadas entre el cambio con el bolívar, con el dólar, con el euro y con el USDT. El reporte con Juan Gutiérrez Gamba. Frente a la constante devaluación del bolívar y la creciente brecha cambiaria, la economía en Venezuela impone sus propias reglas de supervivencia, una estrategia que se extiende entre comercios y trabajadores informales. Aunque marcan sus productos en dólares, se niegan a recibir bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, obligando al consumidor a pagar bajo condiciones que asfixian su bolsillo. Para asegurar sus márgenes de ganancia, los vendedores aplican dos mecanismos. Exigen el pago en bolívares calculados al dólar paralelo o en algunos casos utilizan la tasa euro oficial del BCB porque generan un cálculo más alto y les permite cubrir costos de reposición ante futuras devaluaciones. Es una solución momentánea porque recordemos, por ejemplo, el 4 o 5 de enero el tipo de cambio, la brecha llegó a ser 180%. Entonces allí no hay, en diciembre de 2025, la brecha fue 88.8%. Entonces no es la solución, es una solución momentánea, es un modus sobrevivendi mientras de algún modo pues la política monetaria se ordena. Expertos advierten que Venezuela enfrenta una especie de economía multitasa, donde conviven dólar oficial y paralelo, euro BCB, Binance y referencias informales según cada comercio. Este fenómeno refleja la pérdida de confianza en el bolívar y en la capacidad de la tasa oficial para servir como referencia real del mercado. Para establecer un tipo de cambio único, lo que debe existir es, bueno, primero disminuir el déficit fiscal, luego frenar la liquidez monetaria, luego que exista un control de inflación, luego debe darse precisamente la unificación cambiaria entre el tipo de cambio libre y el tipo de cambio controlado. Y bueno, si no, tendremos que ir a un sistema de cambio nuevo. Ante este descontrol de cotizaciones que confunde a diario al ciudadano, surge la pregunta: ¿qué estabilidad tiene el venezolano de una mejora económica real si las tasas oficiales son ignoradas por completo en el día a día del comercio? Bueno, lamentablemente el más afectado es el consumidor porque pues devenga un tipo de cambio y sale a perder el 30, el 40% del valor del dinero en términos reales, ¿no? Entonces, no sé, si una persona estaba ganando $300, en realidad pierde 100 y su poder de compra en términos reales es de tan solo $200. El problema ya no parece ser solamente cuánto vale el dólar. Ahora la incertidumbre también gira en torno a cuál tasa realmente domina la economía venezolana. Blindar el bolsillo ciudadano requerirá no solo control en tarifas de cambio, también exige confianza e institucionalidad. El Fondo Monetario Internacional envía a su bombero de crisis a Venezuela. Álvaro Piris, especialista en reconstrucción financiera, sobre todo en países con deudas impagables. Él asume el mando de una misión dentro de nuestro país. La pregunta es, ¿esto se trata de renegociar o de una intervención económica mayor? María José Prado nos amplía. El nombramiento de Álvaro Piris como nuevo jefe de misión del Fondo Monetario Internacional para Venezuela no es un movimiento menor. Llega en medio del restablecimiento de relaciones entre Caracas y el organismo, después de años de distanciamiento y justo cuando el país busca avanzar en una reestructuración de deuda que supera los $150.000 millones. Están hablando de alguien que sabe del sistema financiero y más que todo en sistemas financieros bastante fracturados. La segunda señal que mandan es, bueno, se va a venir una reestructuración masiva donde Venezuela anunció planes para reestructurar los más de $170.000 millones que tiene y bueno, y Piris justamente ha trabajado en resoluciones muy similares y no solo que son reestructuraciones complejas y profundas, sino también estamos hablando de acreedores como China, Rusia, tenedores de bonos a nivel internacional y lo que también se le conoce como el Club de París. Piris no solo es jefe de misión para Etiopía, también dirigió trabajos para el Fondo Monetario Internacional en Mozambique, evaluó el sistema financiero del Líbano y participó en misiones relacionadas con China. Dentro del fondo se especializó en resolución bancaria, manejo de activos deteriorados, seguros de depósitos y administración de crisis financieras. Ahora, las diferencias sí las existen. Por supuesto que no es lo mismo deber $170.000 millones, que es lo que debe Venezuela, a lo que tenía el Líbano, $90.000 millones, $13.000 millones Mozambique. En el caso de Venezuela tiene Petróleos Venezuela. Estos dos países anteriormente no lo tenían, no tienen una petrolera tan grande.
el origen político del aislamiento de Mozambique y del Líbano. No solamente fueron por mala gestión fiscal, el Fondo Monetario tomó esa decisión, sino que también hay rupturas políticas desde el punto de vista de Venezuela. Recordemos que Nicolás Maduro prácticamente vota al Fondo Monetario Internacional de Venezuela. Venezuela tiene hiperinflaciones y dolarizaciones prácticamente de facto. El dato que más llama la atención es que muchos de los países donde trabajó enfrentaban problemas de deuda, reformas estructurales o necesidad de recuperar la confianza de los mercados. En Etiopía, por ejemplo, estuvo involucrado en negociaciones para programas de financiamiento y cambios económicos impulsados por el FMI. El timing o el tiempo con el que se está haciendo la reunión de alto nivel, el artículo 4, que es la llevada a esos fondos para poder reactivar la economía venezolana y, por supuesto, el perfil reestructurador que tiene Piris. Bueno, en el caso del timing, en este momento lo que está hablando es, ya se tiene negociado claramente de antemano los 170 mil millones de dólares y que, bueno, y que obviamente Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional tendrán que ver cómo van a ir negociando todo esto. En el caso de las reuniones de alto nivel, tanto Kristalina Georgieva se reunió con Calixto Ortega, por ejemplo, que fue funcionario económico de Venezuela en algún momento, y el Fondo Monetario ya tiene prácticamente el plan de apoyo para poder llevar a cabo todo esto. Cuando hablamos del artículo 4, que es la llave de este progreso fondo monetarista, es importante ver que se tienen que reactivar todas esas consultas del artículo 4 para poder justamente ver cómo se giran esa gran cantidad de dinero que están congelados y definitivamente sin Piris no va a haber ese artículo 4. La designación coincide además con las conversaciones para realizar una consulta del artículo 4, la evaluación económica más importante que realiza el FMI y que Venezuela no recibe desde 2004. Más que un simple cambio de funcionario, la llegada de Álvaro Piris parece reflejar que el organismo ya comenzó a prepararse para una nueva fase en su relación con el país. Analistas coinciden en que la presión social en Venezuela ha llegado a un punto crítico. La falta de cambios estructurales y de esos pasos reales hacia la transición están tensando la cuerda al máximo. Hoy comparto con ustedes un extracto de mi programa dominical Cara a Cara. El contenido completo lo pueden ver por el canal de YouTube de Impacto Venezuela. Sin lugar a dudas, Venezuela necesita urgentemente, es el grito de cada uno de los ciudadanos, de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, el volver a la democracia. Si bien nuestras democracias en Latinoamérica, en varios países están fracturadas, en unas funcionan mejor que en otras, pues obviamente sabemos cómo la pasan de mal nuestros países hermanos que viven en regímenes dictatoriales o totalitarios como Cuba, como Venezuela. ¿Cómo veo yo a Venezuela en 2 años? Eso depende de si dejan hacer las elecciones, de si reconocen los resultados, de si hay esa verdadera transición en democracia. Porque como te digo, sigue estando en Venezuela como en una bomba social, como en una tensa calma y en una bomba social que está contenida, ¿no? Como una olla a presión a punto de estallar que está contenida, pero pues obviamente los ciudadanos también se cansan, las economías necesitan restablecerse, los ciudadanos necesitan también trabajar, reinventarse, comer, poder hacer su vida en democracia, que es el reclamo de hace tantísimos años. Entonces, también 20 años de régimen dictatorial o totalitarista, digamos, no se va a poder cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y lo importante de esto es que se reconozcan las elecciones y también hay que ver cómo se van a configurar esas candidaturas. ¿Quién va a asumir la candidatura? ¿Cómo va a ser ese binomio, esa fórmula vicepresidencial? ¿Y quién es? Y bueno, y de este gobierno de transición, entonces, ¿quién sería el candidato, la candidata, el binomio también? ¿Cómo sería ese acuerdo en las urnas y cuáles serían también sus propuestas en esa transición de un país hacia la democracia? Amigos, gracias por acompañarnos en esta su ventana informativa confiable. Para más, visiten nuestra página web y las redes sociales impactovenezuela.com y @impactove. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.